Amigos de Querétaro de Verdad, me da mucho gusto saludarlos. Soy David Smeke, desde la redacción de nuestro medio. Muy contento de estar acompañado de Alex Pérez. ¿Cómo estás, amigo? Excelente, David. Un gusto estar aquí en Querétaro de Verdad. Muchas gracias por la invitación. No, Alex, tú en tu función como secretario general del Partido de Morena, que me da mucho gusto que nos visites, que estés aquí con nosotros y que nos expliques puntos de vista que sobre todo nuestros seguidores están preguntando, están diciendo, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Hacia dónde va? ¿De qué te quiero preguntar? De la reforma electoral, que pasó del plan B, ahora pasó lo que dice el presidente, un plan C, y que también de alguna forma vamos a entender qué pasó con la Suprema Corte, qué fue lo que decidió. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú, sobre todo? Bueno, nosotros como el partido que acompaña al presidente y a la Cuarta Transformación, lo que observamos es de que justamente hoy los ministros de la Suprema Corte desconocen, no quieren reconocer la voluntad popular, porque no es la voluntad del presidente, no es la voluntad de Morena. Se reveló una encuesta cuando el INE hizo de conocimiento sobre estas modificaciones que se estaban proponiendo y la mayoría de los mexicanos dijo sí al cambio, sí a renovar la forma de cómo llevar a cabo las elecciones. Tenemos unas elecciones que le cuestan mucho al erario público, a recursos públicos, donde no se rinden cuentas, donde existen muchos privilegios y en donde el voto es de los más caros a nivel mundial, el de los mexicanos. Lo que se buscaba justamente era recortar esto, hacer más eficiente la estructura. Sin embargo, como todos sabemos, Morena no tuvo la mayoría que se requiere para hacer estas reformas constitucionales. Nos vamos a las reformas legales y la Suprema Corte invalidó, supuestamente porque violentan la autonomía del Instituto Electoral. ¿Qué dijo el presidente? El presidente habló de un plan C. Plan C es justamente que se haga escuchar la voluntad del pueblo de México, y esto es mediante un ejercicio que cada 3 años tenemos los mexicanos, que es ir a refrendar, a evaluar la representación de los proyectos que están en espacios de toma de decisión. En este caso, me parece que el plan C pues va a ser una estrategia que en el 2024 los mexicanos que estaban a favor de estas reformas y de estos cambios les cobrarán a aquellos legisladores que votaron en contra de ella, y creo que también dejarán un mensaje claro para los ministros de la Suprema Corte, porque al final, David, yo hago una pregunta al auditorio: ¿quién juzga a los jueces? ¿Quién juzga a los magistrados? No es más que el pueblo de México. ¿Por qué? Porque si ellos hablan desde un discurso formal de que están protegiendo la Constitución simplemente refleja la voluntad popular, porque según el artículo 39, la soberanía está en el pueblo de México. Totalmente de acuerdo. Y mira, qué bueno que tocas ese punto de la voluntad del pueblo, ¿no? Porque muchas veces yo me uno a esta propuesta, que tampoco estaba de acuerdo con las situaciones que se daban en el INE, pero también en nuestros institutos locales, pues muchas veces como ciudadanos, bueno, no tenemos una venda, tenemos una caja colocada, vemos oscuridad por completo, desconocemos muchas de las cosas que suceden ahí. Recientemente, estabas platicando, se está haciendo una propuesta del Instituto Electoral que suena pues hasta cierto punto interesante, porque como lo platicabas, yo quería que me platicaras y cómo ves ahora esta propuesta y que nos platicaras en qué consiste. Bueno, sí, en el tema local existe hoy ya un proyecto de una reformas a la ley electoral en el estado. Es una propuesta que se elaboró el OPLE, el Instituto Electoral, y que una vez revisándola y poniéndola a consideración a los partidos, se hicieron algunas observaciones, se llevó a cabo una mesa de trabajo, de análisis, de diálogo. Nosotros observamos cosas muy interesantes. Se incluye un lenguaje incluyente, se amplía el derecho de las mujeres y de los grupos minoritarios. Es decir, hay algo que no había existido, que es que ahora se va a proponer que en los 6 municipios de mayor población del estado, en 3 mínimamente encabece mujer. Si hacemos un poco de memoria, en el 2021 tuvimos que dentro de estos 6 municipios, que son Querétaro, San Juan del Río, Corregidora, El Marqués, Tequisquiapan, Pedro Escobedo, el partido de Morena propuso
encabezaban 4 mujeres. Sí, es correcto. Nosotros cumplimos ya esta propuesta desde el 2021, a diferencia del PAN, un partido en el cual, adivina cuántas mujeres llevaban. No, ninguna. Yo no ubico en ninguna, esos 6 municipios que hoy propone la ley, el Partido Acción Nacional no propuso ninguna. Y si hacemos un poco más de memoria, en 2018 igual. Es decir, el Partido Acción Nacional, aunque en su narrativa diga que sí, que está con las mujeres, en los hechos vemos que lamentablemente no. Es un partido clasista, racista y que impera todavía esta supremacía del hombre. Sin embargo, nosotros vemos un acierto en la progresividad de la paridad total de esta propuesta del Instituto Electoral. Esperemos que los diputados de Acción Nacional, que son mayoría en la legislatura, puedan y tengan a bien aprobar tal y como va el proyecto. No, podría ser increíble, ¿no? Que no lo autorizaran, pero bueno, tendremos que esperar a ver qué pasa. Oye, y es que sí quiero subrayar esto que dices. Yo sí ubico en Morena, y claramente, que siempre han buscado esa paridad. Entonces no es algo que haya venido, sí quiero aclararlo porque mucha gente no lo sabe, no es algo que haya venido ni siquiera de los institutos electorales ni del INE que les hayan pedido a los partidos que tuvieran, es algo que decidió el partido por sí, ¿verdad? No, bueno, a ver, miren, recordemos que el partido Morena es el partido que ha venido encabezando las causas y las luchas históricas de este país, con sectores que históricamente han sido relegados, han sido olvidados, han sido sometidos a un paradigma en donde existe un privilegio. Es decir, nosotros, el partido de Morena, el presidente de la República, cuando llega al gobierno, es un partido que integra un gabinete con 8 mujeres. Históricamente la mitad eran mujeres, son mujeres, siguen siendo mujeres. Enrique Peña Nieto solamente tuvo 4 y Calderón también tuvo menos de 4. Entonces, desde ahí. Lo otro es que en 2019 los legisladores de la mayoría de Morena aprobaron la ley para que hubiera paridad en todos los cargos de elección popular y en los cargos de toma de decisiones de la vida pública. Por eso que hoy tenemos una presidenta del INE, hoy tenemos una presidenta de la Suprema Corte, hoy las mujeres están encabezando. Pero es importante decir algo, David. No se trata y no tenemos que ver, nosotros no vemos el tema de esta paridad como un número, como algo que simplemente refleje una cantidad, sino tenemos que verlo de forma cualitativa. Es decir, hoy aquellas mujeres que tengan la oportunidad de llegar a espacios de toma de decisiones, pues obviamente tienen que legislar en favor del sector de las mujeres, tienen que ver hoy las mujeres que estos espacios se ven reflejados en políticas públicas, en sus mejoras, en reformas de ley que van en mejoras y en progresividad para los derechos de estas sector que son las mujeres. El PAN, siempre lo digo, es un partido conservador, es un partido de derecha, que es un partido de privilegios, es un partido que no ve las minorías, que rechaza al pueblo, que rechaza al tema de las personas que tienen una preferencia sexual particular, que no quisieron legislar en favor de ellos. Es decir, es un partido, diría yo, de la época medieval. Fíjate, y mira, un poquito reforzando tu idea, el otro día me impresionó mucho que viendo el canal legislativo, bueno, el canal en redes, por así decirlo, en Querétaro, me sorprende que la mayoría de los legisladores que se levantan a debatir, bueno, la mayoría, todos son hombres. Y yo digo, bueno, ¿en qué momento pasan las mujeres o nada más fueron a alzar la mano? Me impresiona eso. Y hay mujeres valiosísimas, no quiero con eso decir que no, porque conozco a mujeres del PAN que son muy interesantes, pero que parece que las desaparecen. Ahora, con esta propuesta del Instituto Electoral, y bueno, no solamente para el Partido Acción Nacional, también hablamos del PRI, también hablamos de, bueno, con todo respeto, lo que queda del Verde, que es poquito. ¿Podrán cambiar esta dinámica? ¿Tendrán gente capacitada como en Morena, que hemos visto pues, resultados muy agradables con personajes políticos, lo digo hasta a nivel nacional, con la mismísima Claudia Sheinbaum, que es, bueno, pues, gobernadora yo creo del estado más difícil, ¿no?, de la Ciudad de México, y ahí está, o sea, ¿tendrán qué? Yo creo que hoy Morena ha venido a modificar las estructuras de poder, como te decía, y también ha venido
o tenemos claro una cosa: tenemos que dignificar el oficio de la política, y para eso lo que se necesita es una buena voluntad por parte de los ciudadanos. Es decir, hoy la política es de los ciudadanos, no debe de ser propiamente los políticos que usan demagogia, que tienen algunas mañas un poquito inaceptables del antiguo régimen. Entonces hoy creo que existe la formación, el sentir histórico de hoy darle un nuevo rumbo al país y al Estado. Y hoy creo que las mujeres son quienes encabezan esta lucha, son quienes mejor administran, son más honestas, y que justamente también, como hombre, debo decirlo, ¿no? Nosotros tenemos que construir esta igualdad sustantiva a partir del reconocimiento de las diferencias. Y lo otro es que los hombres no somos sus adversarios, somos sus aliados. Y en este sentido, justamente, tenemos que reconocer estas diferencias y tenemos que construir una sociedad más justa, más plural, más equitativa, con acceso para todas y para todos. Eso es parte del proyecto, del propósito de la Cuarta Transformación que nos ha encomendado y que lo ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que aquí en Querétaro no es la excepción. Lo tenemos claro y estaremos trabajando en ello. Ya por último, ya sabes, amigo, vienes y yo te bombardeo de ideas. Fíjate que también me llama mucho la atención los conceptos de inclusión que tiene el partido Morena, y que hablabas que también dentro de esta propuesta del Instituto Electoral del Estado, pues bueno, pretende, ¿no?, hacer. Realmente hay una inclusión. Bueno, yo veo a Yasmín Albellán, que claramente representa en la legislatura una zona rural del Estado como tal. No veo similitudes en el resto. Pero no solamente ella, digo, hablo que también en lo que viene siendo la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, también una representación fuerte de personajes que hasta representan etnias específicas como tal. Y eso lo vemos en Morena, pero no lo vemos en otros partidos. O sea, vuelvo a insistirte a la pregunta que tenía al principio. Eso ustedes lo traían por default prácticamente, por creación. ¿Por qué los partidos no se adecuan a esto? ¿O es que están dejando en claro su poca inclusión? Hace poco, y te platico, perdón, haciendo el paréntesis rápido, que hacía un comentario de Guadalupe Murguía, en donde hizo una junta de mujeres, pero parecía fiestas de niñas nice. O sea, y 2 días antes había sido la marcha del 9 de marzo, en donde veías una cantidad de segmentaciones de mujeres reclamando diferentes situaciones, ¿no? Y eran de diferentes colores, tamaños, ideas, era una cosa maravillosa, ¿no? ¿Por qué lo ven así ustedes? ¿Por qué lo ven diferente además? O sea, no me cabe en mi cabeza, por eso te pregunto, perdón. ¿Por qué nosotros lo vemos diferente? Porque nosotros justamente estamos en contra del status quo, un status quo que ha beneficiado a unos pocos, que se ha enriquecido a costillas de los demás, que ha generado privilegios que hoy la gran élite en el sector económico, en el sector político, no quiere y se resiste a la transformación. Por eso el presidente lo ha dicho y ha enfrentado estos poderes. Los partidos tradicionales justamente están acostumbrados a estas formas de hacer política entre ellos y justamente entre puros hombres. Nosotros no, nosotros queremos que hoy la sociedad la reconocemos como una sociedad plural, no juzgamos absolutamente a nadie, cada quien pues por azares y por la lotería natural le toca nacer en diferentes puntos y en diferentes momentos y circunstancias, y lo que buscamos es enriquecer la democracia, la diversidad, ¿no? Eso es lo importante del proyecto de Morena. El proyecto de Morena no es propiamente el proyecto de la gente pobre, de la gente olvidada, sino el presidente ha dicho, aquí se gobierna y él ha gobernado para todos, de manera justa y honesta y sin corrupción. Eso creo que es lo más importante del proyecto, y me parece que en Querétaro tiene que entenderse esto, tiene que hoy los actores políticos del Partido Acción Nacional lo deben de entender, deben de respetar la voluntad popular. Y un caso y un ejemplo claro es el tema, porque se dijo de los legisladores panistas, que son en su gran caso mayoría, bueno, que son mayoría ellos y sus aliados, que tienen una sobrerepresentación en la legislatura actual, y que justamente en un ejercicio democrático, que así debería de ser, no le otorgaron la
la presidencia de la mesa directiva a la fracción de Morena, cuando Morena es la segunda fuerza. Se la otorgaron a un partido que es la tercera fuerza, que es el partido del PRI. Es decir, ahí vemos sus acciones antidemocráticas, porque la ofensa no era propio para los diputados, sino era para los más de 150,000 votos que recibió la fracción de Morena de los queretanos en 2021. Entonces, a mí me parece justamente que el Partido Acción Nacional es un partido antidemocrático. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, no es que esté de acuerdo, es que me sorprende verlo y tratar de que no definan ellos mismos sus lineamientos con respecto a la inclusión. Alex Pérez, me encanta mucho que estés aquí, que podamos platicar de estos temas tan abiertamente, que podamos dejarlos en la mesa. Como siempre, estos son tus micrófonos. Te agradezco mucho que vengas a platicar de estos temas, que nos dejes en claro muchas de las cuestiones que siempre traemos dudas o que queremos preguntar al respecto. ¿Vale? No, muchas gracias a ti, David, y reconocer el trabajo que hace Querétaro de Verdad como un espacio independiente, autónomo, y que creo que son los espacios dignos en donde verdaderamente la gente escucha la diversidad de opiniones, porque justo esto es lo que enriquece a una democracia. Exactamente, de acuerdo. Y muchas gracias por reconocerlo y verlo. Gracias mil, Alex, y amigos de Querétaro de Verdad. Yo les pido de favor que dejen sus comentarios, todo lo que nos quieran comentar con respecto a esto que acabamos de comentar, que la verdad es muy interesante, muy intenso y muy debatible. Les pido de favor que lo dejen a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sitio web queretodeverdad.mx. Que tengamos bonita tarde. Hasta pronto.